Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 24, por favor. Génesis capítulo 24. Y vamos a leer versículos del 1 al 9 de forma alternada. Génesis capítulo 24, del 1 al 9. ¿Lo tenemos? Vamos a leer la palabra de Dios. Yo leo el 1, ustedes el 2, nos unimos en el 9. Dice así la palabra de Dios. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales habito yo, sino que irás a mi tierra. El criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Jehová de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá a la mujer para mi hijo. Todos juntos el 9. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Vamos a orar. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. En esta mañana te agradecemos tu bondad y tu misericordia. Gracias por ese privilegio que nos das de estar aquí, Señor, en esta mañana. Te pedimos que nos ayudes a aprender, ayuda a nuestros niños, nuestros jóvenes, Señor, a que podamos aprender juntos de tu palabra, la podamos poner en práctica. Señor, ayuda a cada iglesia, a cada pastor de sana doctrina, Señor, que están predicando tu palabra, suple sus necesidades, también las nuestras, Señor, tú las conoces. Y Padre, te agradecemos tu bondad, quédate con nosotros y háblanos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? En esta mañana vamos a hablar acerca de Rebeca. Rebeca, ¿verdad? Ahí está Rebeca ahí en la pantalla. ¿Verdad? Bueno, es una ilustración, pero estamos hablando, si usted recuerda, estamos comenzando una nueva serie de lecciones acerca de mujeres de la Biblia, y la semana pasada hablamos acerca de Eva, ok, acuérdese de Eva, hablamos de Eva, gracias hermano, y sí, en esta mañana, ya tiré ahí, ni modo. En esta mañana vamos a hablar acerca de Rebeca. ¿Usted se recuerda quién es Rebeca? ¿Se acuerda de dónde salió Rebeca? ¿Quién era Rebeca, hermanos? A ver, echa a andar su ardilla en esta mañana. ¿Era quién? Era sobrina de Abraham, que bueno, ¿verdad? A la postre, lo más importante de su vida es con quién se casó. ¿Con quién se casó Rebeca? Con Isaac. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de esta historia, vamos a aprender acerca de Rebeca. Como empezamos leyendo en el versículo 1, si usted me acompaña con su vista, dice ahí, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo, versículo 2, dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, básicamente su mayordomo, ¿verdad? El más importante. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Y bueno, lo hace jurar, ¿verdad? Que él iba a buscar una mujer que fuera de su tierra y de su parentela. Entonces, aquí empieza, ¿verdad?, la historia, y empezamos viendo que Isaac necesita una esposa. Isaac era ya un hombre y él aún no estaba casado. Y podemos ver, ¿verdad? Antes se hacía muy diferente ahora.
su papá Abraham sabía que ya era tiempo de que Isaac debería casarse. Abraham también se puso a pensar acerca de las damas, las señoritas, las mujeres que vivían cerca de su casa. Y Abraham pensó básicamente, yo no deseo que Isaac se case con alguna de las mujeres con las que vivimos. ¿Y cuántos de nosotros, verdad? Hasta los que tenemos niñas chiquitas ya estamos pensando en eso, ¿verdad? ¿Quién va a ser el desgraciado que me va a quitar a mi hija? ¿Verdad que sí? Entonces es algo que nos está en nuestra mente, ¿verdad? Nuestro sentido paternal está ahí y decimos, híjole, ¿con quién? ¿Cómo va a ser, cómo va a ser él? Y todo eso que viene, ¿verdad? A la mente. Y luego aquí que ya hay varios, ustedes saben quiénes son, andan atrás de mi hija, ¿verdad? Y ya quieren emparentar conmigo. Tranquilos, hermanos. Todavía falta mucho, primeramente Dios. Y pensamos en esto y básicamente es algo que Abraham pensaba, pero Abraham pensaba por su hijo. Y ahora, ¿verdad? ¿Quién empezó a leer su Biblia otra vez este año? Qué bendición, ¿verdad? Siempre es bueno comenzar a leer. Yo les decía ayer a los hermanos, en la ganancia de almas, ¿verdad? Uno que tiene desde chiquito en la iglesia y que desde chiquito, ¿verdad? Cuando tienes una mamá así bien, saludos a mi mamá que está en Victoria. No, hasta ahora sí la puedo criticar. A mi mamá, ¿verdad? Que nos ponía de chiquitos, tienes que leer, y de tanto, ¿verdad? De llenar cuadritos, como que uno pues sí, te fastidias, como que no le hallas el sabor, y obviamente porque leíamos por leer, por mero ritual, ¿verdad? Ahora, lo voy a decir así, ¿verdad? Porque aunque su hijo no quiera leer o que sea un ritual para él, póngalo a leer. Algo Dios le va a hablar, porque algo Dios nos hablaba y nos decía, hey, tú andas bien mal en esto, ¿verdad? Dios nos habla a través de su palabra porque es viva y eficaz. Pero nosotros que ya estamos adultos y que entendemos la palabra meditar, la palabra de Dios es donde cambia todo el sentido de lo que hacemos. Ya no lo leemos por llenar un cuadrito, por decir al pastor, mire, ahí está mi hoja, sino porque tú deseas, yo deseo que Dios nos hable. Deseamos aprender algo nuevo, ¿verdad? Vemos tantas historias. Por ejemplo, yo comencé a leer y yo trato de variarle un poco. A veces agarro la lectura típica que hacemos, ¿verdad? Génesis, y luego te vas a Mateo, y luego agarro la cronológica, luego agarro cómo se crearon los libros y todo este asunto. Y por ejemplo, comencé a leer y yo no me había dado cuenta acerca de que en la creación se refleja un tipo de la salvación o de lo que pasa cuando la salvación llega a nuestra vida. Y ayer les comentaba a los hermanos en la ganancia de almas, vemos, ¿verdad? Ahí en la creación y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad que sí? Ahí en Génesis, ¿se acuerda? Capítulo 1. Pero en el momento en el que el Señor mete mano en esta tierra, ¿qué pasa? Todo empieza a cambiar para bien, ¿cierto? Se empieza a ver, ok, la luz y la lumbrera y el agua y podemos ver todo esto porque estaba desordenada y vacía. Y eso es algo que pasa cuando tú y yo nos acercamos a Dios. Cuando tú y yo nos rendimos al Señor y el Señor empieza a meter mano en nuestra vida, las cosas empiezan a mejorar. Cambia nuestra vida. Yo te puedo asegurar, hermano, si tú tienes a Cristo en tu corazón, tu vida no es igual que cuando no lo tenías. Si sigues igual o estás peor es que no lo recibiste, porque no es así. Pruebas, claro que hay, claro que sí. Luchas, hay desánimos, claro, hay cansancio, claro que sí, pero tu vida es mejor porque tú encuentras tu ánimo, tu gozo en el Señor, ¿verdad? Y en su palabra. Entonces, en este contexto podemos ver a Abraham, ¿verdad? Y recuerda a Abraham todo lo que pasa y sale de su tierra, sale de su parentela. Vemos también, ¿se acuerda esta historia cuando el Señor lo prueba diciéndole que entregue a su hijo en sacrificio? Y este hombre de fe, ¿verdad? Va y hace todo lo que tenía que hacer y lo pone por sacrificio. Y mientras yo estaba estudiando y leía el comentario, ¿verdad? Comentario bíblico, decía algo que generalmente nunca nombramos. Siempre nombramos que Abraham era un hombre de fe, ¿verdad que sí? El padre de la fe. Pero nunca mencionamos la fe de Isaac. Hasta este punto se dice que él ya tenía cerca de 40 años y él seguía soltero esperando la voluntad de Dios.
Y en este mismo capítulo 24 dice, ¿verdad? Al final de esta historia que cuando él salió al campo a meditar. Y eso quiere decir que él estaba teniendo un tiempo de comunión con Dios. Y cuando él estaba teniendo comunión con Dios fue cuando en eso se asoma a lo lejos Rebeca, ¿verdad? Y la ve y bueno, se casan. Pero es muy interesante ver que no solamente Abraham era un hombre de fe, sino que aún su hijo. Y como lo hemos dicho siempre, las palabras mueven, pero los hechos arrastran. Y lo que hacía Abraham en su vida diaria, en su vida cotidiana, arrastraba a su hijo con lo que él veía, decía, wow, papá ora y Dios le contesta. Wow, papá pidió por Lot y mira lo que pasó. Wow, mi papá pidió que no destruyeran a Sodoma y Gomorra hasta que Lot, mi tío, pudiera salir de ahí. Y Dios le contestó, él veía. Y nuestros hijos nos ven. Y ven las decisiones que tomamos. ¿Quién tiene aquí jóvenes de 18 años para arriba? Ya están más cerca que uno, hermanos. De que les digan suegros y ya sean abuelitos y hijo, eso, ya, no me miren feo, es la verdad, ya están bien cerquita. Yo puedo decirle eso porque mi hija tiene 6 años todavía. Todavía me falta un rato. Pero ¿sabe qué, hermano? Usted y yo deberíamos de pensar acerca de con quién se van a casar nuestros hijos. Es más, lo voy a corregir porque lo dije mal. No debemos solamente de pensar, deberíamos usted y yo lo hago, orar por el cónyuge de mi hija y de mis hijos. Amén. Usted quiere llegar en paz cuando sus hijos estén a punto de casarse, empiece a orar. Ya, pero ya vamos tarde, hermanos. Ya vamos tarde. Orar por el cónyuge o la cónyuge de nuestros hijos, hermano. Porque usted sabe que un matrimonio o los levanta o los hunde en lo más profundo de este mundo. Y van a destruir sus vidas si eligen mal. Y vemos aquí interesante, ¿verdad? Lo primero que vemos ahí en el versículo 2, si lo puede leer conmigo. Léalo conmigo, el versículo 2 dice, y dijo Abraham, el más viejo de su casa, léalo. Vemos aquí en el versículo 2 que Abraham tuvo una idea. Comenzamos aquí, ¿verdad? Con la idea de Abraham. Él llamó a su criado, el más viejo, el de su confianza, y le explica todo lo que él quería hacer para buscar a una esposa para su hijo. En Génesis 15, versículo 2 no vamos a ir, pero dice que un siervo llamado Eliezer ocupaba esta posición. Entonces muchos creen o creemos que Eliezer era este criado. El criado pensó en esto y que esto sería un difícil trabajo. Imagínate, supongamos que hubiera alguien aquí de Brasil y le decimos, hey, yo soy brasileño y necesito que traigas un brasileño para que se case con mi hija, hasta aquí hasta Estados Unidos. Es como que, hey, ¿qué onda? ¿Qué anda? Habiendo tanta gente aquí, ¿para qué me mandas hacia allá? Pero el sentido era un sentido espiritual. Amén. Porque a la hora de que nuestros hijos se van a casar, hermano, lo más importante no es la herencia que tiene su futuro cónyuge, no es el estudio, no es el trabajo, no, hermano, el trabajo se acaba, la herencia se acaba, la lana se acaba, lo espiritual es lo que los va a sacar a flote. Y algo en lo que tú y yo tenemos que pensar para nuestros hijos, principalmente, es lo espiritual. Por eso es que Abraham dice, vete a mi tierra y a mi parentela, ¿verdad? Por eso aquí motivamos, pues ojalá y se casaran con uno de aquí, más vale viejo por conocido que nuevo por conocer, ¿verdad? Ya aquí lo viste que anduvo como con 3 el chavo, pues ni modo, mejor con uno de aquí que ya lo conociste, a uno del mundo, que no sabe su historia, que no sabe su trasfondo y que probablemente va a echar a perder ahora. Claro que en las mismas iglesias hay malos partidos, hermanos. No nos confundamos, eso es obvio, es lógico, ¿verdad? No todo es perfecto en nuestra iglesia, casi, pero no, ¿verdad? No todos son perfectos, hay malas influencias, hay malos jóvenes, hay jóvenes mundanos, hay jóvenes carnales, hay jóvenes que probablemente ni salvos son, y obviamente que no que estén aquí quiere decir que todo va a estar bien. Pero, pues, pudiéramos decir que hay una leve ventaja.
Por eso es que cuando yo era joven, en nuestra iglesia, ¿verdad? Donde estábamos, era pecado convivir con otras iglesias. No sé si aquí llegó a pasar eso en algún tiempo, pero qué triste era eso, ¿verdad? Era pecado porque nosotros somos mejores. Así nos decían. ¿Y cómo vas a convivir con los demás? No, 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 te vas a pervertir. ¡Wow! ¡Qué fariseos éramos! La verdad. Y ahora que yo soy pastor de jóvenes, el día viernes me pasé como 3 horas hablando con todos los pastores del área, o la gran mayoría que tuve, alcancé a hablar con ellos, para decirles qué eventos tienen para sus jóvenes, qué van a hacer. Nosotros tenemos esto planeado, pero ustedes qué van a hacer. Y tristemente, como lo decía ayer en la mañana, todos me dicen, pues gracias por invitarnos, qué padre que ya tienen todo planeado. Nosotros todavía no. No sabemos qué va a pasar, pero yo le aviso. ¿De verdad? De verdad, hermanos, de verdad, no estoy mintiendo, hablé con 6 pastores diferentes. Déjeme checo y yo le aviso a ver qué nos aventamos. Imagínense, si esas son las iglesias bautistas fundamentales del área, ¿cómo andarán los del mundo? ¿Cómo andarán? Y por eso yo trato, ¿verdad? Y yo no soy nadie, pero trato de unir un poquito a los pastores, por lo menos los encargados de jóvenes, los pastores de jóvenes. Si no tienen, pues hablo con el mero, con tal de que hagamos algo, de que nuestros hijos puedan ir a otras iglesias, puedan conocer a otras muchachas, a otros jóvenes que tienen nuestra misma doctrina, para que no se encierren en que, ay no, los de Monte de Sion están bien feos o están bien feas. Es todo lo que hay. Y por eso volteen a ver al mundo. Esa excusa conmigo no la tienen porque yo los saco, ¿verdad? Y los llevo a los eventos que conozcan. Pero hermano, nosotros como papás debemos tener bien fija esa postura de qué queremos para nuestros hijos. Y lo primero que tú quieres, hermano, no es una casa grande. Dejemos de pensar así. Si la tienen, qué bueno, nadie se va a enojar. Si tienen un carro del año, de verdad. Si acaban la universidad, felicidades. A nadie nos molesta eso. Lo que nos molesta como pastores es que nosotros vemos por lo espiritual y queremos que espiritualmente le vaya bien a tus hijos y a los míos. Y usted y yo como papá debemos fijar esa postura, decir, mi hijo, mi hija se tiene que casar con alguien cristiano, con alguien de misma fe y doctrina, porque si no se va a desviar y se va a perder. Entonces, si usted todavía está a tiempo, hermano, no deje de orar. Si usted dice, mis hijos ya se casaron, pero tienen nietos, por favor, meta a sus nietos a la iglesia. Tiene usted que ser una influencia para su familia. Y Abraham, vemos aquí que lo pone y le dice, tienes que jurarme bajo juramento que vas a hacer esto con mi hijo. Ella se sentía probablemente cansado, él pensaba que ya estaba a punto de morir. Y vemos ahí, ¿verdad? Versículo 10, por favor, sígame con su vista y vamos a continuar con la historia. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino. Llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar a los camellos afuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por el agua. Fíjese bien, le voy a decir aquí, me puse a investigar las cifras. Estamos hablando que la distancia, que fue un viaje largo, la distancia en línea recta, si no hubiera nada que sacar la vuelta, era de 500 millas. ¿Cuánto, hermano? Ay, hermano, se me olvidó su nombre. Hermano Margarito, ¿de cuántos son 500 millas? ¿Como de aquí a dónde? ¿Una prox? ¿Usted que anda en carretera? Ok, pero tipo Luisiana. Ok, ahora, pero la ruta común para llegar hasta donde tenía que ir el siervo, a Cana, a Ur de los Caldeos, eran 900 millas. Para los que hablamos español son
450 kilómetros. ¿Cuántos son 900 millas? ¿Como de aquí a dónde? Como de aquí a Florida en camello. Desde ahí, hermano, ya andamos, hijo de su... Imagínese el siervo con... Hey, me tienes que jurar que vas a ir hasta Florida con 10 camellos en caravana para buscarle una esposa a mi hijo. De verdad, cualquiera de nosotros era, "Ay, por favor, señor, no, ¿qué andas haciendo? Algo más cerquita, ahí de Austin, de por ahí, ¿verdad? Para que ir hasta allá. Y de verdad, imagínense, a muchos no quieren ir ni a Roma, a la iglesia de Roma, o a Harlingen, o a Brownsville, a los eventos de jóvenes. Imagínense ir hasta Florida en camello para traer a alguien que no conoces, que no has visto, que ni siquiera sabes si va a querer venir. Fíjese nada más esta historia. Y este hombre, dice en el versículo 12, ¿lo puede leer conmigo el versículo 12? Fíjese lo que dice. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi Señor. Y fíjese cómo empieza esta frase. Dios mío, no. Dios de mi Señor Abraham. Eso es algo interesante a notar. Dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia. Cualquiera de nosotros pudiéramos pensar es un capricho de Abraham, pero en realidad era algo espiritual. Así piensan muchas veces nuestros hijos cuando le decimos, con esa no. Ay, es que mi papá está aferrado. Es que mi mamá está aferrada. No, pero lo que pasa es que Abraham estaba bien parado decidiendo lo espiritual primero. Y fíjese lo que dice aquí. He aquí, versículo 13, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Está hablando, perdón, está hablando el siervo con Dios, ¿ok? No se pierda, está hablando el siervo con el Señor, está hablando con Dios. Dice, sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que tú has hecho misericordia con mi Señor. Y vemos aquí una vez más, ¿verdad? Vemos a este siervo que está hablando con Dios y le pide una prueba, ¿verdad? Y yo sé que muchas veces decimos, no tientes al Señor, no le pidas pruebas, pero ¿se acuerda de Gedeón pidiendo pruebas? Porque tal vez era incrédulo, no tenía suficiente fe. Vemos aquí el siervo de Abraham que no tiene suficiente fe y dice, él pudiera haber dicho, la primera que yo me tope, vámonos. No, dice, Señor, si tú quieres, pues yo creo, ¿verdad? Estaría bien que esta sea la prueba. Y la prueba es que le iba a dar de beber agua a él y a sus camellos. Y era como iba a darse cuenta que era la mujer indicada. Ahora, fíjese bien lo interesante que es esto. Vemos aquí a este hombre pidiendo, ¿verdad?, por agua para él y para sus camellos. Entonces, en primer lugar, vemos que Abraham tiene una idea, ¿verdad? Tiene un deseo espiritual. Vemos que este hombre llega al lugar indicado. Tú y yo no vamos a encontrar la esposa o el esposo de nuestros hijos en un bar, en Walmart. No, si lo vamos a encontrar va a ser en el lugar indicado, que es en la iglesia. Amén. Ahí va a ser el lugar indicado, al menos que Dios te diga otra cosa, pero el siervo estaba donde Abraham le había dicho que estuviera. Y la palabra de Dios nos dice que estamos en la iglesia, este es el lugar indicado para que tú encuentres el futuro cónyuge para tu hija o tu hijo. Vemos aquí también, número 3, que hay una oración de por medio. El siervo estaba orando y él se pone a orar y dice, Señor, dame un buen encuentro. Como tú y yo debemos, porque esa es la palabra, debemos orar diciendo, Señor, dale un buen esposo a mi hija. Dale una buena esposa a mi hijo, a mis hijos. En este caso yo, ¿verdad? Que tengo 2 hijos.
Y sabe que algo que debemos pedir, porque si ve aquí, porque muchos cometemos ese error, ¿verdad? Yo el otro día hablaba con alguien, no pidamos por nombre, porque a veces la regamos cuando pedimos por nombre, porque si decimos que se llame Pancha, y Señor, te pido a Pancha para mi hijo Juan, y que Pancha se case con Juan, y que Pancha se case con Juan. Aquí Abraham no dijo nombres, ¿verdad que no? Dijo nada más que sea de los mismos, que sea alguien espiritual. Y lo interesante es que el siervo pensó como siervo. ¿Sabe qué pidió para esta muchacha? Que sirviera. No pidió un nombre, no pidió un apellido, pidió que sirviera. Le dice, Señor, una que sirva. Hermano, usted es de los míos. Una que sirva, una que sirva, una que se ponga las pilas y ande así movidita, ¿verdad? Amén, es lo que queremos para nuestros hijos. ¿Para qué queremos una floja? No, queremos una que trabaje, una que le ayude en sus debilidades, una que lo saque adelante en esa motivación personal para que haga lo que tenga que hacer. ¿A poco usted quiere que su hija viva con un flojo que no hace nada? Que vive de las estampillas nomás y todo el día está acostado. ¿Usted no quiere eso para su hija? Ni yo. Ni yo, no queremos eso. 1000 veces, de verdad, así lo digo. Si Dios no le da uno con papeles a mi hija, que le dé uno, fíjese bien lo que yo pido. Esta es mi oración, por si usted la quiere tomar. Que ame a Dios. Lo que yo pido por mis hijos, Señor, el cónyuge que tú les vayas a dar, que te ame a ti. Esa es mi oración. Con eso resumo mucho y le voy a decir por qué. Porque alguien que ame a Dios no va a poder lastimar a su esposo o a su esposa. Alguien que ama realmente a Dios no le va a ser infiel, no le va a hacer la vida de cuadritos, no va a andar por aquí y por allá. No, porque ama a Dios y sabe lo que tiene que hacer y sabe lo que es correcto. Usted ame, usted ore para sus cónyuges, los de sus hijos, a alguien que ame a Dios. Porque si no ama a Dios, ¿cómo va a poder amar a su hijo o a su hija? Eso es algo esencial, esencial. Y vemos aquí, ¿verdad? Entonces el siervo, vemos aquí al siervo y viene algo muy interesante, ¿verdad? Que también me puse a investigar acerca de esto. Vemos que traía 10 camellos. Entonces, el siervo pide en el sentido emocional, ¿verdad? En el sentido mental, alguien que sirva, alguien que esté activa. Vemos aquí a Abraham pidió en espíritu, alguien espiritual. Vemos ahora al siervo pidiendo a alguien en lo mental, alguien en lo emocional, alguien que esté bien en lo que tiene que hacer. Básicamente pudiéramos decir alguien inigualable. ¿Cómo tenía que ser una mujer inigualable? Bueno, pues básicamente tenía que hacer una tarea considerando, fíjese bien, que cada camello puede beber hasta 20 galones de agua cada uno. Sáquele por 10, son 200 galones de agua. Eso es lo que esta jovencita tenía que hacer. Nuestras jovencitas de hoy en día no saben ni hacer un huevo. Cocino más yo que ellas. Qué triste es eso. Yo me acuerdo que mi mamá nos decía, yo no tengo hijas, pero ustedes les voy a enseñar todo. ¿Qué tal si les toca una floja? Que no ande con hambre, usted se tiene que hacer de comer. Y nos enseñó a cocinar. Y mi papá nos enseñó a mecánica y a cambiar llantas y a trabajar en la huerta. Así tiene que ser. Así tiene que ser. No hay de otra. Tenía que servir 200 galones de agua. Ahora, bueno, tú y yo pensamos en que abrimos la llave y ahí está, y tírenle ahí hay agua. Era un pozo de agua. ¿Quién ha sacado agua de una noria? Yo sí. Yo soy de los pobres de rancho. Ese es otro rollo, hermano. Y se acuerda, ¿verdad? Yo no sé cómo sería la técnica antes. Ahorita pues le pones una polea y vas jalando, ¿verdad? Y si el mecate, ¿te acuerdas? Los mecates esos todos corriosos, bien feos y todo, las manos todas rojas, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando me ponía a sacar agua en el rancho,
Así era. Ahora imagínese sacar eso, pero en 200 galones de agua. Estamos hablando que son como 4 por 2, 4 por 2, 8. O sea, como 800 litros, para que nos demos un agua, para que nos demos una idea a los que entendemos en español. 800 litros de agua. Es un mundo de agua. Y eso fue lo que pidió el siervo. Alguien así. Y bueno, seguimos adelante porque está muy interesante esta historia. Yo quiero una Rebeca para mis hijos, de verdad. Dice ahí más adelante, versículo 15, y aconteció que antes de que él acabase de hablar, fíjese qué rápido respondió el Señor, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto. ¡Wow! Fíjese aquí lo que estamos viendo. Abra bien sus ojos, porque usted y yo, que somos bien carnales, lo que buscamos es el ojo. Dice mi hermano, hay que mejorar la especie, ¿verdad? Ay, no, pues yo quiero una güera para mi hijo, porque pues él está bien prieto para que queden ahí más o menos, ¿verdad? O yo quiero un güero para mi hija porque está bien prieta y pues ahí para que sí o no, es la verdad, nos fijamos mucho en el aspecto, porque es lo que hacemos, vemos. Ay, no, ella está así, o no, su mamá está así, no, porque va a engordar. No. Otra más bonita, mijo. Otro más guapo, mija, uno de ojos de color, para que a ver si salen los tuyos así. Es lo que pensamos. Pero fíjese cómo viene corriendo la historia. Y número 1, Abraham se fija en lo espiritual y Dios le concedió lo espiritual. El siervo pide por lo emocional, diciendo que ella esté bien centrada, que ella esté madura, que ella se ponga las pilas, y Dios le concede lo emocional. Ella era pilas, 200 galones de agua, a un desconocido. Era una sierva, una siervaza, no sierva se queda, una siervaza. No hacemos nada, es más, ni nos deje usted los jóvenes, ni nosotros hacemos nada. Nos cuesta barrer nuestra casa, nos cuesta trapear nuestra casa, menos para otros que ni conocemos. ¿Sí o no? Es la verdad. No lo hacemos. Y esta señorita, ella se puso a servir. Y fíjese lo que sigue. Vemos ahora en el versículo 16, dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Vemos aquí a esta señorita, porque era una señorita hermosa. Y como nuestros jóvenes, o como nosotros pensamos, no, pues yo quiero una guapa, ¿verdad? Para mi hijo, un guapo para mi hijo. Pues probablemente, ¿verdad? Y es lo que dicen los jóvenes. ¿Por qué no quieren a las de aquí? Tan bien feas. Pregúnteles, usted hable con sus hijos. No, está bien fea, ma. No, hombre, abuelita, está bien fea, no, están bien feas. Están más bonitas en mi escuela. Están más bonitas en mi trabajo. Porque lo que piden los jóvenes es el ojo. Y eso, antes no pasaba esto con las mujeres. Antes no. La mujer decía, con que sea uno trabajador. Es más, con que no me golpee, ¿verdad? Decían las abuelitas. Con que, nada más con eso. No, ahora quieren uno guapo. Sí, las señoritas de aquí de la iglesia quieren uno guapo, no quieren uno cualquiera. Puede ser un flojo, puede ser lo que sea, pero que esté guapo. Porque quieren uno guapo. Y eso es a raíz de todo lo que vemos en televisión, de todo lo que nuestros hijos ven en YouTube. Amén. Y hay cosas muy buenas. Usted puede aprender a quitar frenos, ¿verdad, hermano? En YouTube. Uno puede aprender muchas cosas en YouTube, pero si dejamos a nuestros hijos en su cuarto con una tele, con internet, va a aprender todo menos a quitar frenos de un carro.
Y por eso, y váyase a Netflix, y váyase a Disney Plus, y Hulu, y Fox Plus, y ESPN Plus, y póngale todo el Plus, todos los que hay de Plus, y Plus, y Plus, y Plus, y va a encontrar pura sexualidad, puro sexismo, ¿verdad? Cómo se visten, cómo andan, qué hacen, qué no hacen, a dónde van, a dónde no van, y es lo que aprenden nuestros hijos, y es lo que nuestros hijos quieren hacer. Y yo creo personalmente, la Biblia no lo dice, pero uno como hombre, que es uno, somos visuales, batallamos con nuestros ojos, yo creo que Isaac estaba pidiendo por una guapa, porque ¿quién va a querer una fea? Quiere una guapa. Pero aún en fe y en obediencia, Dios le dio una mujer hermosa. Pero había prioridades. Prioridades. Había un padre que estaba buscando lo espiritual y lo encontró, porque estuvo orando, porque ese era su deseo, porque él era espiritual, veía lo espiritual, pensaba lo espiritual, decía, si está prieta, que esté prieta, si es gringa, que sea gringa, como sea, pero que ame a Dios, es lo que decía Abraham. Y el siervo, siendo siervo, pensaba, pues que sirva, porque a lo mejor él veía a las esposas de Abraham, ¿verdad? Él veía a las concubinas y decía, ni hace nada. No, para Isaac, que imagínense, como si fuera su niñero, ¿verdad? Pues decía, lo veía como un hijo, probablemente decía, alguien bien, alguien que trabaje, que ayude a Isaac con todo lo que va a tener por delante, porque Abraham ya era viejo, muy avanzado en años. Y pensando en eso, en lo emocional, que alguien centrado, dijo, alguien así. Y para colmo, ¿verdad? Y no es para colmo, sino que Dios contesta y Dios da más de lo que merecemos. Dios no sabe dar de poco, hermano. Amén. De verdad, si usted no dice amén, no sé qué esté pasando en su vida. Dios no da de poco. Dios nos bendice de una manera bien especial. Y en el sentido de aún para nuestros hijos, hermanos, si usted y yo hacemos lo correcto, Dios nos va a dar a nosotros como suegros y a nuestros hijos algo más de lo que merecen. Porque en realidad no merecemos. No merecemos, ¿verdad? Dios nos da, y yo siempre he dicho esto, ¿verdad? Que es un pensamiento mío, ¿verdad? Es un pensamiento mío que Dios te da lo que tú te mereces. Pero aún así, cuando hacemos las cosas bien, fíjese lo que dije, cuando hacemos las cosas bien, Dios nos da más de lo que merecemos. Porque cuántas veces decimos, ¿verdad? Apenas está el roto para el descosido, ¿verdad? Vemos algunas parejas, ¿verdad que sí? Y decimos, apenas quedaron, porque este no es un santo ni ella, ¿sí o no? ¿A poco nada más yo soy fariseo? Todos decimos, no, es... O luego hay una parejita y decimos, oye, este chavo es, ¿cómo va a andar con esta chava? Si esta chava es bien carnívora, bien mundana, ¿a poco no decimos? Y luego, ¿verdad? Resulta que truenan y Dios le da a alguien mejor, a alguien a su nivel. Pero aún cuando usted y yo como papás hacemos lo correcto, Dios todavía puede dar algo más de lo que nosotros queríamos o de lo que nuestros hijos merecían. Vemos en el versículo 23, por favor, sígame con su vista. ¿Lo tiene? Dice, y dijo, ¿quién eres, hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hija de Milca, la cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, y vuelve a decir, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mí su amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Vemos aquí que era la indicada. Todo estaba encajando a como ellos habían orado y pedido. Todo estaba encajando.
Vemos aquí, ¿verdad?, que eran hasta familia. Entonces, acompáñeme más adelante, ¿verdad?, al versículo 57. Versículo 57, ¿lo tiene? Dice ahí, ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Vemos aquí, ¿verdad?, que le dan permiso, ¿verdad?, a Rebeca de que se vaya. Imagínense esta imagen, hermano. O sea, pensemos hagámoslo real, porque hasta que no lo hacemos real en nuestra mente no lo cuadramos. Hagámoslo real. Imagínense que viene alguien desde el Valle de Texas y o viene alguien de Florida hasta el Valle de Texas y te dice, hey, pues vengo por tu hija. ¿Qué andas haciendo, compa? O sea, ¿de dónde? ¿Quién te mandó? Imagínense esta familia. ¿Quién te mandó a ti? ¿Tú quién eres? Pero como habían orado, como habían trabajado, voy a decir esto con mayúscula, ¿verdad? Como habían dado ejemplo sus papás a Isaac, Dios le dio de una forma increíble. Y hablan, ¿verdad? Y concuerdan entre la familia, pues me la voy a llevar, pues no sé qué, le dice, pues vamos a preguntarle a ella. Dice el papá, ¿verdad? Bien inteligente, pues a ver si quiere. Imagínense, ella no sabía quién era. Ella no sabía si estaba güero, si estaba alto, si estaba prieto, chaparro, no sabía nada. Simplemente era, pues yo vengo mandado de Dios, es la voluntad de Dios, pues yo pedí esto y eres tú. Y ¿sabes qué? Dice ella ahí en el versículo 58, sí iré. Una de las cosas más impresionantes de Rebeca, aparte de servir 200 galones sacándolos de una noria, era su disposición. Dispuesta. ¿Cómo debemos de enseñar a nuestros hijos a que caminen con Dios, a que hagan las cosas bien? Pero aparte que estén dispuestos. Porque los enseñamos a leer la Biblia, los enseñamos a cantar, los sentamos, los vestimos y los traemos y hacemos todo eso, pero no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Nuestros hijos no están dispuestos, como muchas veces ni nosotros. Y uno entiende, la carne es carne, pero debemos enseñarlos. Pero esta señorita, por la que el papá, el criado e Isaac, porque Isaac era un hombre de fe, habían pedido, Dios se las concede, y no solamente sirve, no solamente era alguien espiritual, estaba bien espiritualmente, no solamente era hermosa, sino que era dispuesta. Y algo que yo digo en todos los lugares que yo trabajo, y el otro día se lo dije al coro antes de la cantata, yo quiero actitud. De nada le sirve estar muy chula Rebeca si no estaba dispuesta a irse. De nada le sirve ser una siervaza si no está dispuesta a hacer lo que tiene que hacer. Y cómo esa palabra actitud, cómo nos falta a todos. Venimos con mala actitud, vivimos con mala actitud, andamos con mala actitud, todo mala actitud. Pero esta señorita tenía disposición, una buena actitud, dice, sí, sí voy a ir. Y voy a terminar aquí, ¿verdad? En un futuro, ¿verdad? Ellos llegan, se casan, se conocen. Vemos que ella tomó un velo y se cubrió y eso significaba castidad y modestia. Pero si usted recuerda la historia, ya lo cerré porque ya terminé, si gustan hablar a los jóvenes, algo impresionante de esta historia es que la familia le dice, hey, quédate 10 días. ¿Se acuerda? O sea, sí, pues te vas a ir, pero quédate unos 10 días y luego ya te vas. Alguien dijo lo siguiente, si el mundo no logra persuadir al creyente para que se quede en el mundo, intentará detener su salida. Cuando decides ir con Jehová, el mundo aplaudirá tu devoción, pero dirá, hey, no tengas prisa, quédate aquí unos días, por lo menos 10, y después te vas. Y ella tuvo una prueba de fe, porque sus papás le estaban diciendo, hey, quédate poquito.
En 10 días podían pasar muchas cosas. Ella se iba a poner a pensar, ay, no lo conozco, ¿y qué tal si aquí, qué tal si allá? ¿Y qué tal si...? Y ella dijo, sí voy a ir, y se fue. Qué siervaza era esta mujer. Cuando yo terminé de estudiar, literalmente cerré mi Biblia, cerré mi computadora y dije, me puse a orar, dije, Señor, mándale por favor una Rebeca Zoán y una Rebeca Luca. Una mujer así es la que yo deseo que mis hijos tengan. Pero para eso, yo tengo que trabajar con ellos primero, para que sean un Isaac. Y qué buen reto nos dejó Rebeca, ¿verdad? Vamos a orar. Gracias, Padre, por lo bueno.